Entonces, comenzamos la clase del día de hoy, viernes 16 de abril. Vamos a crear los pequeños grupos. ¿Para qué? Para que ultimemos detalles de la exposición. Retornamos 12:30 para empezar a exponer. Vamos a hacer los pequeños grupos ahorita. Bueno, retornamos entonces a la sesión principal para continuar con el proceso de la exposición. Recordemos que este es un tema corto, estamos hablando de los periodos que ha tenido la geografía en la historia y se pueden dividir en 4 ramas principales: primera, segunda, tercera y cuarta etapa. ¿Cómo vamos a hacer esta exposición? A criterio de ustedes. Ustedes quiero que lo defiendan, lo participen y que seamos breves, ¿verdad? Porque el tema es cortito. Solamente quiero que nos quede claro de qué se trataba cada etapa. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a escuchar el equipo 1 con la primera etapa. ¿Podemos compartir pantalla, por favor? No, profe, nosotros no vamos ¿A compartir? Sí. Ok, coméntenos entonces de qué se trata la primera etapa. Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es María José Cruz Enamorado, la representante de la primera etapa de la geografía. Los integrantes de nuestro equipo es María José Cruz, mi presente, Alison Rodríguez, Keila Orellana, Kendall Antunes, Andrea Zaval. Yo voy a hablar sobre la historia de la geografía. La ciencia geográfica es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, pero también hay que señalar que experimenta un desarrollo muy complejo a lo largo de toda su historia. Los dejo con mi compañera Alison Rodríguez. Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Rodríguez y les voy a hablar de la etapa de la geografía. La etapa de la geografía. Edad Media. Se inició en el año 476 y concluyó, según algunos historiadores, en 1453. Paremos un ratito, Alison, disculpe que la interrumpa. Los demás tomamos anotaciones del otro periodo de la historia, ¿ok? Esta primera etapa se le conoce, ¿cómo le podríamos llamar esta primera etapa? La descripción de la Tierra. Descripción de la Tierra, primera etapa. Entonces dice que empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano y termina en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿ok? Muy bien. Maestra, creo que hay un error, porque en la etapa 3 es donde cae el Imperio Romano, que es la Edad Media. Ok, bueno, ahí vamos a ir viendo según las exposiciones y cualquier duda que vaya surgiendo yo lo voy aclarando, ¿ok? En 1453 con la ciudad de Imperio Romano de Oriente y según otros en 1492 con el descubrimiento de América. Este es mi resumen y les dejo con mi compañera Keila Orellana. Buenas tardes, compañeras y maestros. Mi nombre es Keila Orellana y les vengo a hablar sobre las 5 características de la geografía. La primera característica de la geografía es la historia de estudio, geografía general, geografía humana, geografía física o natural y historia de estudio. Y las dejo con mi compañera Kendall Antunes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kendall Antunes y voy a hablar de la geografía en la Edad Antigua. Las antiguas civilizaciones realizaron largos recorridos en el fin de conocer espacios localizados más allá de su frontera. Lo voy a dejar con mi compañera Andrea Zavala. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. Yo les vengo a hablar de los personajes más importantes o que más destacaron en esa época. Estrabón, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo fueron quienes clásicamente acuñaron el término, empezando a desarrollar teorías y prácticas de lo que en ese momento se entendió por geografía. Muy bien. Sencillo. Bueno, eso fue. Perdón, bueno, esa fue nuestra mini exposición. Ok, en pocas palabras, nosotros le podemos llamar a esta etapa geografía antigua, geografía media, geografía moderna y geografía contemporánea. Se le pueden llamar a estas 4 etapas así.
A esta geografía antigua es, como ya lo indicaron sus compañeras, cuando inicia la geografía, cuando se empezaban a desarrollar los primeros estudios geográficos, las primeras descripciones de la Tierra, ¿ok? Son los inicios, ¿ok? Son los inicios y comienzan en la Edad Antigua, ¿ok? Entonces se empiezan a hacer los primeros estudios, se empiezan a ver a detalle cómo surge, cómo se da, por ejemplo, algunos acontecimientos atmosféricos, desastres naturales, y todo ese tipo de situaciones que se daban en ese entonces. Se empieza a ver a la geografía como una ciencia, ¿ok? Se empieza a utilizar el término geografía. Bien, vamos con el segundo equipo. Segundo equipo. Ok. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandra Reyes y mi grupo está conformado por Génesis Ortiz, Ian Orellana, José Mario y Aaron Espinal. Comienza José Mario. Okay. Vamos, José Mario, le escuchamos con la primera parte. El ser humano termina el medio donde vive. Ok. Gracias. Entonces, vemos aquí que el ser humano determina el medio donde vive. Bien, lo modifica, lo adapta a sus necesidades. Excelente. Continuemos. Continuemos, chicos. Civilizaciones griegas y ciencia. Uh-huh. Seres humanos, ciencia, civilizaciones, Egipto y tierra. Uh-huh. ¿Qué significa lo que nos está diciendo Génesis? Las características. Ok, pero ¿qué? Explique, detalle de qué se trata eso, de civilizaciones, ¿qué pasó en esa época? Ok, estamos hablando de la segunda etapa, jóvenes, en donde se empieza a decir que se le puede llamar la media, ok, la geografía media. En esta etapa, como ya nos mencionaba José Mario, empieza el ser humano a modificar su entorno. Y aquí estaba mencionando Génesis de algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia, mesopotámica, griega. ¿Y qué pasó? ¿Por qué las estábamos mencionando? ¿Qué aporte tienen o por qué los detalles? Uh-huh. ¿Ok? Vamos a ayudarle entonces. Ajá. Dice, profe, la ciencia geográfica es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, pero también hay que señalar que ha experimentado un desarrollo muy ejemplo a lo largo de toda su historia. Ok. Ok, entonces estamos diciendo que aquí ya empiezan a utilizarse la geografía como una ciencia y estamos hablando de civilizaciones antiguas que hicieron aportes a la humanidad. Es cuando se empiezan a desarrollar esas civilizaciones como la egipcia, como la mesopotámica, ¿ok? Civilizaciones antiguas, ¿ok? En esta etapa. Gracias. Continuemos por ahí. El hombre es el personaje de esta etapa. Uh-huh. Es el centro y objeto de estudio. Ok. Muy bien. Entonces, chicos, aquí empezamos a ver que ya lo divino, lo celestial, las explicaciones metafísicas ya se terminaron. Ya se empieza a utilizar unas explicaciones con un sentido de lógica, con sentido de ciencia, y se empezó a estudiar al ser humano como tal, su composición física, cómo funcionaba su anatomía, etcétera. Cosas que en la antigüedad eran muy, pero muy difíciles de estudiarlas, ¿ok? Sino que hasta esta etapa es que se empiezan a desarrollar. ¿Bien? Gracias, chicas. Y José Mario. ¿Pasamos? Siguiente. Ian va, profe, a decir el periodo. Perdón, me faltaba Ian, es cierto, es que tengo el chat aquí abierto. Ok, perdón. Ian. Vamos, rapidito, chicos. ¿Está aquí en la conferencia, Ian?
Sí, acá estoy, profe. Ah, vaya, pues, le escuchamos entonces. Enciéndame esa cámara, por favor. Vamos. Ok. Ahorita. Vamos, Ian. Yo lo busqué en internet, profe, aquí. Ok, recuerden que lo que leen por lo menos tiene que ser entendible para ustedes, saber de qué se trata, ¿ok? La geografía precientífica surgió en un primer momento con la necesidad del hombre de conocer el espacio y el entorno que lo rodeaba. Ujú. Por tanto, en geografía, la etapa de recopilación y descripción de la información sobre el espacio va a ser la única existente desde el siglo IV AC, de la civilización griega hasta las primeras décadas del siglo X, raya X, no sé cuál es ese. Ujú, y los números romanos. Ok. Entonces, Ian, ¿cómo vamos? ¿Terminamos con esa parte? Sí, profe, y esta etapa comprende en el periodo antropocéntrico. Ok, antropocéntrico, habla del ser humano, ¿verdad? Del hombre. Un Entonces, estudio más teórico y funcional llamado cosmográfica. ok. Ok, permítame un momento, Ian, por cuestiones de tiempo. Deje de proyectar, Alejandra. Ok, solamente para terminar con esta segunda parte, entonces estamos hablando de que se le empieza a llamar precientífica, se empieza a utilizar la ciencia como objeto de estudio al ser humano, empiezan a desarrollarse civilizaciones, empiezan a haber estudios más detallados sobre la geografía y sobre el mundo en general. Y el ser humano es el centro del estudio. Estas son las características principales de esta época. Importante. Chicos, cuando vamos a preparar una exposición, vamos a ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Evitemos leer, aunque sea un poquito, pero entendamos, comprendamos y sepamos defenderlo, ¿ok? Que es lo que más importa, el que nosotros hayamos comprendido lo que estamos exponiendo. Es una exposición rápida, es una expo flash, como yo le llamo. Entonces, la próxima semana, el próximo martes, vamos a partir entonces con el grupo 3 y el grupo 4, ¿ok? Muchas gracias por el espacio, que tengan un excelente fin de semana y buen provecho. ¿Okay? Al día, maestra. Maestra, disculpe.